El tema de hoy, clama a mí y te responderé. Esto como parte de la serie Si oyereis su voz. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la función de la oración en la palabra de Dios? Primero decirles, hijos de Dios, que una vez iniciada nuestra vida cristiana, debemos comenzar a buscar el camino espiritual desde la fuente primaria, estudiando profundamente la Biblia de manera personal, de manera íntima, escuchando la voz directamente de Dios, directamente de su boca, sin ningún tipo de filtro humano que pueda alterarla. Pero también no podemos solamente quedarnos diciendo o recibiendo información de la Biblia como un simple libro, como cualquier libro. Es indispensable entrar en una conversación directa con Dios. La oración es la forma espiritual de tomar parte en mí para mi relación con Dios. Es tomar parte de la palabra de Dios con una conversación permanente con Él. Entonces, esta es la función de la oración en la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmo 119, 107. Acompáñenme por favor. Salmo 119, 107. Busquemos cada uno en nuestras Biblias. Y vamos a leer, para introducirnos en el tema, cómo la oración y la palabra de Dios van de la mano. ¿Listo? Salmo 119, 107 dice así. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. En este fragmento bíblico, el salmista reconoce que la palabra de Dios es vida y también entrega como ofrenda sus palabras en oración, porque orar es hablar con Dios y es hablar con Dios para glorificarle. Aquí se demuestra el deseo del salmista de escuchar la voz de Dios para traer alivio a su alma, a su ser. Pero no solamente escuchar la voz de Dios, sino hablarle a Él, entregándole una ofrenda. Vamos a leer Jeremías 33:3. Vamos al libro de Jeremías y vamos a leer capítulo 33, versículo 3, 34, 33. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para entender un poco más de este tema, analicemos el libro de Jeremías. Cuando un pueblo, cuando una nación no presta atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, este es llevado a la ruina y a la esclavitud de su idolatría. No estar atento a la palabra de Dios es idolatría, porque uno se convierte en un hombre religioso, aunque usted sea cristiano, pero no está leyendo la palabra de Dios, está siendo idólatra, porque usted está aceptando información externa que no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Jeremías fue, en esta historia, en este libro, Jeremías fue encarcelado por los propios líderes de Israel por hablar en nombre de Dios y profetizar la destrucción de Jerusalén a causa de la desobediencia. Sin embargo, Dios hasta el último momento nos invita a sus hijos que clamen para que vean respuestas. La palabra de Dios está íntimamente relacionada
con la oración, íntimamente relacionada con la oración. Aunque el cristiano conozca la Biblia, la estudie y medite en ella, es necesario que se acerque a ella mediante la oración. Y no cualquier oración, una oración de fe, una oración de arrepentimiento genuino. De esta manera podemos ver las grandes y maravillosas obras que Dios hará en cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 13. Busquemos en nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13. Vamos a buscar aquí. 12 al 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas en espíritu, que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia es espiritual y requiere que la persona que lea la Biblia sea un ser espiritual. ¿Y la espiritualidad qué es? No es más que tener una relación íntima y permanente con Dios, con el Padre. Es vivir en comunión mediante mi devoción en oración. La oración es espiritual. La oración es un acto espiritual. Y se acomoda a lo espiritual, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se hace efectiva en el diálogo con el Padre. Con el Padre, del Padre a sus hijos, por medio de la palabra, y de los hijos hacia su Padre celestial. No como un acto unilateral. No es un monólogo donde Dios habla solo, sino que requiere de hombres y mujeres que hablen con Dios en una conversación bidireccional. De esta manera, la palabra de Dios es viva y eficaz en el cristiano. Y vamos a leer, como para finalizar, 1 Juan, capítulo 5, del 14 al 15. 1 Juan, capítulo 5, del 14 al 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto quiere decir, y esta es la confianza, en esa conversación que usted tiene con Dios. Usted tiene una confianza porque habla con Él y Él le habla. Y nosotros sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dios nos dice: vengan, hablen conmigo, díganme qué necesitan. Yo les quiero mostrar cosas maravillosas. Eso dice Dios. Eso nos invita el Señor. ¿Sí? Cosas grandes y maravillosas. Clamen a mí y yo les responderé. Y les mostraré cosas grandes que tú no conoces. Aprendamos a relacionarnos con Dios por medio de su palabra, con Cristo como intermediario, hablando con Él en oración y escuchando su voz por medio del estudio de la Biblia. Y al final, mis peticiones serán conforme a la voluntad de Dios, porque es una conversación de cada uno de nosotros con el Padre. Porque la palabra y mi oración hablará en un mismo lenguaje, el lenguaje espiritual, para que se cumplan los propósitos celestiales. En Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero esto es, cuando la palabra de Dios permanece en mí, entonces yo hablaré en mi oración con la misma palabra de Dios, porque se vuelven una sola. Cuando yo estudio, cuando yo vivo la palabra de Dios, cuando yo busco la palabra de Dios y sigo las instrucciones que están allí. Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Sí, me presentaré y esperaré. La forma en que yo me presento, esa entrada o esa carta de presentación, es mi oración.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto quiere decir que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. En Romanos 8:26, el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando yo leo la palabra de Dios, estoy leyendo al Espíritu Santo. Lo que me dice y lo que Él dice es lo que le quiere decir al Padre, cuando yo estoy en el Espíritu. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero nos veamos en una próxima oportunidad y que este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Chao, chao.